Doctor, yo no sé si es un mito o no, pero da vueltas en algún sector de la sociedad o en algunas mentes, digamos, la sospecha de que alrededor de la donación de órganos hay negocios o situaciones irregulares. Es decir, a ver, yo puedo comprar un órgano. En nuestro país imposible, en Latinoamérica imposible, en algunos países sí. Hubo un fenómeno que ocurrió después de la caída del muro de Berlín, cuando se desarma la Unión Soviética. Muchos países de esa ex república de socialistas, de unión de repúblicas, que pasan a ser repúblicas independientes, esas que tienen nombres raros, hicieron leyes nuevas, tuvieron que armar todas sus estructuras estatales, y en algunos casos esos países tomaron la decisión, muy pocos, no estoy hablando de 4 o 5 países en el mundo, tomaron la decisión de que las leyes permitieran el comercio de órganos no vitales, con donantes vivos no relacionados, obviamente. Ese fue un fenómeno que impactó notablemente en el mundo porque permitió que la gente empezara a tener evidencia de esto que era un mito. Con lo cual hubo que pelear mucho también en los foros internacionales para tratar de evitar eso. Nosotros desde el INCUCAI me tocó a mí también participar en fuera del país en discusiones de este tipo, y en el 2010 Naciones Unidas, que fue la que convocó a todos los países miembros para discutir estos temas, porque para Naciones Unidas sí existe la donación de órganos, se hace en Estambul, en Turquía, una reunión de todos los miembros, de los países miembros, para discutir en una asamblea este tema, y se decidió modificar muchas de estas. Se llama Declaración de Estambul, fue en el 2010, donde de alguna manera se obligaron a muchos países a tomar leyes parecidas a las demás y salir de esa posibilidad del donante vivo no relacionado vía pago, vía comercio. Sabemos que ilegalmente sigue existiendo eso en el mundo. Está establecido por Naciones Unidas cuáles son los países que ocurre. No es ningún país latinoamericano. Son países incluso hay un trabajo de Naciones Unidas publicado en el 2012 donde muestra claramente cómo hay países proveedores de estos riñones fundamentalmente y cómo hay países compradores de esos riñones. O sea que los países más pobres son los que están como proveedores y los países más ricos, y está la nómina de países, está denunciado todo esto internacionalmente. O sea que es un mito, para nosotros es un mito, pero para algunos países, desde el punto de vista legal, fue permitido en algún momento de la historia. O sea que puede ocurrir, por ejemplo, que haya un secuestro en Argentina de un chico. No, eso no. ¿No? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque eso es tráfico, no comercio. Está bien, perfecto. Son dos cosas diferentes, sí. Tráfico y comercio. Sí. El comercio de órganos existe en algunos lugares, como dije antes, sí, a través de detectar perfiles genéticos que permitan la donación, porque no cualquier órgano va para cualquier persona. Sí. Hay perfiles genéticos que favorecen la posibilidad de la donación o no. Por lo tanto, esto de traficar, el secuestro de la famosa combi blanca que secuestra niños, sí. bueno, eso lo escuché miles de veces. Esa combi blanca tiene dos problemas, porque para traficar tiene que haber plata, tiene que ser un negocio, ilícito en este caso, pero tiene que dejar rédito económico. Sí. Si no, no es un delito, no existe para hacer bien. Entonces, fíjate vos que solamente el 2% de la lista de espera son niños. ¿Por qué no roban adultos, que son el 98%, si quieren hacer un negocio? Por otra parte, no saben la compatibilidad genética que pueden tener esos pibes. ¿Cómo los acomodan después en el pool de la lista de espera? Es ridículo desde el punto de vista del delito. O sea, cuando uno arma una banda, yo me acuerdo una vez en la escuela de policía me llamaron para hablarle a la formación de los agentes, y yo estaba toda la plana mayor de la policía y le dije, bueno, ustedes no escuchen, armemos una banda, muchachos. ¿Qué necesitamos para armar una banda para esto? Necesitamos médicos, necesitamos instituciones médicas, necesitamos perfiles genéticos. La verdad que es muy caro armar una banda para esto.
para un delito que no existe porque robamos pibes que son el 2% de la lista de espera. Digo, esto se cae de sentido común esto. Sí es cierto que hoy en el mundo está habiendo un fenómeno que es la escasez de órganos. Y uno tiene que buscar herramientas innovadoras para tratar de ver cómo resuelve este tema. Que en realidad no lo va a resolver nadie, por lo menos por ahora. Yo me operé de la vesícula, para darte otro ejemplo, ¿no? En realidad me operé del apéndice cuando tenía 12 años. Bueno, yo fui con mi papá y mi mamá al hospital, tiene apendicitis, me tienen que operar, me anestesiaron, me llevaron a un quirófano, mi mamá y mi papá no estaban en la cirugía, estaba yo solo, dormido. ¿Cuántos médicos hay en una cirugía de apéndice? Y una circulante, un instrumentista, anestesista, un par de cirujanos. Me pueden haber robado un riñón. Total, el apéndice está muy cerca. Puedo ir más para atrás, saco un riñón, hago el tráfico, lo vendo, me cosen de nuevo, me devuelven a mis padres, yo me despierto, estoy bárbaro, sano, porque me sacaron el apéndice que estaba enferma. Pero también me sacaron un riñón. ¿Quién se enteró? Y fue una cirugía normal, filmaron todos. Aclaremos que esto es hipotético, ¿no? Claro, pero es hipotético, pero lo que quiero con esto, que la gente entienda, de que no es tan sencillo este tema, que no es tan así, como se dice vulgarmente, y que la gente dice, no voy a donar la órgano, pues se trafican, se comercian. Es verdad que, insisto, había dos categorizaciones, sobre todo, fundamentalmente en riñón, que era nuestra ley, y la mayoría de las leyes que protegen a los donantes, solamente en vida pueden donar un riñón hasta el 4 grado de consanguinidad. Esto tiene dos fundamentos. Primero, el genético. Cuanto más pariente soy tuyo, más probabilidad de que sea bastante parecido a vos genéticamente. No igual, pero bastante parecido. Incluso más parecido que un cadáver, porque un cadáver voy a ser mucho menos parecido porque no tengo ninguna relación con el que murió. Puedo tener por azar algo compartir, y eso es lo que busca los estudios de compatibilidad donante-receptor. Pero puedo tener además con el donante vivo relacionado. Eso se ha hecho en el mundo, en nuestro país, donante vivo relacionado, funcionan bárbaro porque no hay isquemia fría. O sea, cuando vos sacás el riñón de un cadáver, lo enfrías hasta tanto encontrás el mejor receptor del perfil de compatibilidad genética. Pasan horas, días a veces, ¿no? Y ese riñón sufre el enfriamiento. En el caso de un donante vivo, no, porque es simultáneo. Saco de un lado en un quirófano y lo pongo en el otro quirófano. Por lo tanto, evito la isquemia fría y eso ha dado mejores resultados a largo plazo del trasplante. Entonces, ¿qué pasa? Al haber escasez de cadáveres en el mundo, al haber cada vez mayor cantidad de gente en lista de espera, porque la Argentina, como todos los países del mundo, hay una epidemia de la cual nadie habla, que no es el Zika, ni el chikungunya, ni el dengue, que es la diabetes y la obesidad, que está llevando a la insuficiencia renal crónica terminal a un montón de gente en el mundo, y gente que engrosa la lista de espera para el riñón, porque destruye el riñón esa patología. Entonces, cada vez tenemos más lista de espera, cada vez tenemos donantes que crecen totalmente menor. Si vos ves las curvas entre la cantidad de lista de espera y la cantidad de trasplante, la diferencia es abismal. Entonces hay una nueva conducta en el mundo de tomar, ahora sí, donantes vivos no relacionados, buscando como si fuera un cadáver, que tuviera algo de compatibilidad en la población. Eso generó varios debates éticos en el mundo durante estos últimos años. Nuestra ley no lo permite por ahora. Hay 3 proyectos en la Cámara de Diputados y uno en la Cámara de Senadores para habilitar eso. En realidad no está habilitado. Y la ley lo que sí permite es que si vos me querés dar riñón a mí, no estás habilitado. Pero la ley, en un artículo que es el 56 de la ley, dice, bueno, pero si vos querés seguir dándomelo, me presento a un juzgado,
el juez tiene 72 horas para hacer una sentencia judicial permitiendo o no que vos me des el riñón. Para eso entrevista a los médicos, entrevista al donante, entrevista a la familia del donante, entrevista al receptor, a la familia del receptor, buscando qué cosa. Dos cosas. Primero, que sea viable desde el punto de vista biológico eso. Y segundo, que no haya un comercio atrás de eso. ¿Qué ha pasado en nuestro país con esto? Se han aplicado varias veces la ley, inclusive en nuestra provincia. Prácticamente ha habido tanto negativa como positiva por parte de los juzgados. O sea, muchos jueces no aceptaron y sentenciaron que no era viable porque desconfiaron, porque no estaban de acuerdo, no sé. Cada uno fue diferente. Y muchos también dijeron que sí y se han hecho los trasplantes. Bueno, hay un caso paradigmático, digo yo, el de Sandra Mianovich. Claro, exactamente. Pero hay otro paradigmático. ¿Cuál? El de la nata. Ah, claro. Pero el de la nata es peor todavía. El de la nata, en realidad, lo que hizo la nata es un pendular entre lo legal y lo ilegal. La nata, el donante de la nata era la mujer, pero tenían grupos de sangre diferentes. Por lo tanto, es la primera barrera que tenés que pasar, más allá de la compatibilidad genética. Si tenés grupos distintos, no te puedo dar ni una transfusión de sangre, menos un órgano. ¿Está? Por lo tanto, bueno, estaba en lista de espera esperando un cadáver. Por el otro lado, había una madre con un niño que le quería dar el riñón a su hijo y también eran incompatibles en el grupo de sanguíneo. Y en el mundo aparece la figura del donante cruzado, que es, en este caso fue, la mujer de la nata le dio el riñón al niño y la madre del niño le dio el riñón a la nata. En realidad en la Argentina es el primer trasplante cruzado que se hace bajo ningún tipo de regulación, porque no estaba regulado todavía legalmente eso. Se utiliza el artículo 56 para habilitarla a la mujer de la nata para donarle a él y a la madre para donar al chico, pero después los cruzan. Quedaron muchas dudas, mucho vacío en este tema, y eso hizo que el INCUCAI tomara el tema, se está discutiendo, se está debatiendo para modificar la ley y que de alguna manera este modelo de trasplante cruzado se pueda llevar adelante con muchos reaseguros, Yo creo que en la mayoría de los países europeos que se practican esto, primero los hospitales o sanatorios que hacen trasplantes cruzados son regulados excesivamente en su calidad técnica y sus normas burocráticas y de control de seguridad. Tienen que estar inscriptos en un listado especial, no que cualquiera que trasplanta riñón puede trasplantar cruzado. Tienen las parejas que van a ir al cruzado, son evaluadas no solamente desde el punto de vista biológico por el equipo de trasplante, sino también por la entidad reguladora, en este caso el INCUCAI o la ONT en España, con todo un protocolo, y la ONT es la que define al hospital autorizándolo a realizar, sacaron a la justicia, digamos, a autorizar ese trasplante. Yo creo que lo que se hizo con la nata no estaba esto. Está en el borde. Por eso nosotros decimos que pendula entre lo negativo y lo positivo. Es positivo porque abrió el juego para discutir un tema que estaba en discusión y que nadie quería discutir. Y negativo porque, qué sé yo, nadie controló nada.